No te preocupes, se cree todas mis mentiras, se rió mi esposo con amigos, no sabía que había descolgado la extensión, callé esa noche. Al alba ya tenía un plan, nunca lo vio venir. Nunca he sido de esas mujeres que escuchan a escondidas las conversaciones telefónicas. Pero esa noche, cuando me acerqué al teléfono de la cocina para llamar a mi madre, pulsé sin querer el botón equivocado y descolgué el teléfono del dormitorio. La voz de David me llegó con claridad, como un martillazo contra el cristal. No te preocupes, se traga todas mis mentiras. Se rió. Roxa es tan confiada que le puedes contar cualquier tontería y se lo cree. Ayer le dije que me quedaría en el trabajo hasta las 10, pero estuve en casa de Tina hasta medianoche. Ni siquiera sospechó nada. Las risas de sus amigos me parecieron ensordecedoras. Alguien, creo que fue Jake, añadió, pero si dijiste que ella controla las finanzas de la familia, ¿cómo no se da cuenta de que hay menos dinero? Le digo que los precios han subido o que he tenido que pagar algo extra en el trabajo. Ella siempre encuentra una excusa para mí. Incluso cuando le compro regalos a Tina, le digo que son gastos de empresa. Rox es una tonta tan dulce. Tío, eres cruel, se rió otra voz. No solo soy práctico. Tengo estabilidad en casa y satisfacción fuera de ella. ¿Qué más se puede pedir? Roxana cocina, limpia, gana dinero y no hace preguntas innecesarias. Y Tina me da lo que me falta en mi matrimonio. Estaba de pies en la cocina apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos de mis dedos se pusieron blancos. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta y mis oídos resonaban en silencio después de que finalmente colgara el teléfono. David seguía hablando en el dormitorio, sin sospechar que su pequeño secreto había sido descubierto. 5 años de matrimonio, durante 5 años construí nuestra vida juntos, creí cada una de sus palabras, encontré explicaciones a su extraño comportamiento. Cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, pensé que estaba intentando conseguir un ascenso. Cuando empezó a esconder el teléfono, decidí que simplemente se había vuelto más cauteloso con los asuntos del trabajo. Cuando dejó de interesarse por nuestros asuntos comunes, lo achacaba al cansancio. Recordé cómo nos conocimos. Tenía 25 años, acababa de mudarme a la ciudad después de la universidad y trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad. David parecía tan seguro de sí mismo, tan maduro. Trabajaba como gerente en una gran empresa, vestía traje y hablaba de proyectos importantes. Cuando me pidió salir, me sentí elegida. Los primeros meses fueron de cuento de hadas. David me llevaba a restaurantes, me compraba flores, me decía lo especial que era para él. Decía que quería una mujer que lo apoyara, que creara un hogar acogedor mientras él construía su carrera. Yo soñaba con ser esa mujer. Cuando me pidió matrimonio al cabo de un año de conocernos, dije sí sin dudarlo. Nuestra boda fue pequeña pero bonita. No teníamos mucho dinero para una celebración fastuosa, así que nos limitamos a una ceremonia modesta en el ayuntamiento y una cena en un restaurante con nuestros amigos y familiares más cercanos. David decía entonces que lo importante era nuestro amor, no el lujo. Yo era feliz de haber encontrado a un hombre con unas prioridades tan acertadas, pero poco a poco algo cambió, o quizá nada cambió. Simplemente yo no me di cuenta de la verdad de inmediato. David empezó a pasar menos tiempo en casa, a criticar más mi dinero, mi ropa, mi trabajo. Cuando intentaba hablar con él sobre nuestros planes, él se desentendía. Ahora no, Roxana, tengo cosas importantes que hacer. Cuando le proponía irnos juntos a algún sitio, me decía que no nos lo podíamos permitir, aunque yo sabía que nuestro presupuesto lo permitía. Empecé a justificarlo. Cuando mi madre me preguntaba por qué David nunca venía a las cenas familiares, le decía que estaba muy ocupado.
Cuando mis amigas se sorprendían de que nunca viajáramos, les explicaba que estábamos ahorrando para comprar una casa. Cuando los vecinos preguntaban por qué volvía tan tarde, respondía con orgullo que mi marido era un trabajador muy responsable. Mi amiga Kate insinuó varias veces que algo no iba bien. Roxa siempre está sola en todos los eventos. ¿Dónde está tu marido?, me preguntaba, pero yo siempre encontraba una explicación. El trabajo, el cansancio, proyectos importantes. Kate se encogía de hombros y no insistía más, pero veía la duda en sus ojos. Empecé a vivir su vida sin darme cuenta de que casi no me quedaba nada de la mía. Trabajaba por la mañana, por la noche cocinaba, limpiaba, lavaba. Los fines de semana hacía la compra, pagaba las facturas, visitaba a mis familiares, siempre sola, porque David tenía asuntos importantes. Estaba orgullosa de que él pudiera confiar en mí para todo. Mis días se volvieron predecibles hasta el más mínimo detalle. Me levantaba a las 7, preparaba el desayuno para David, trabajaba hasta las 5, hacía la compra en el supermercado, preparaba la cena, limpiaba, veía la televisión hasta las 10. David llegaba tarde, comía la cena recalentada, veía las noticias en silencio y se iba a dormir. A veces hablábamos de cosas cotidianas, facturas, reparaciones, compras. Hacía mucho que no hablábamos de sentimientos, y él, mientras tanto, se reía de mí con sus amigos. Esa noche yo estaba tumbada junto a él en la cama y miraba al techo. David dormía plácidamente, roncando de vez en cuando. Pensaba en todas sus reuniones tardías, en las misteriosas llamadas telefónicas que recibía en otra habitación, en lo a menudo que últimamente se duchaba nada más llegar a casa, en Tina, cuyo nombre nunca mencionaba delante de mí. Recordé cómo, unos meses antes, había encontrado en sus vaqueros un recibo de un restaurante caro para 2 personas. Cuando le pregunté por él, me dijo que era una reunión de negocios con un cliente importante. Tuve que impresionarlo para conseguir el contrato, me explicó entonces. Incluso me sentí orgullosa de que mi marido se esforzara tanto por nuestro futuro. Ahora comprendía que había sido una velada romántica con Tina, y también estaba ese collar de plata que vi por casualidad en su maletín hacía un mes. Cuando le pregunté por él, David respondió que era un regalo para la secretaria de su departamento por su cumpleaños, una cortesía corporativa. Ya sabes lo importante que es mantener buenas relaciones con los compañeros de trabajo, dijo, y yo estuve de acuerdo, incluso pensé que era muy atento. Ahora entendía para quién era ese collar y en qué restaurante había estado con esa Tina mientras yo me quedaba en casa esperando su regreso, preparando la cena que él se comía en silencio, y esos calzoncillos nuevos que encontré en la lavadora, caros, sexys, nada de mi estilo. Cuando le pregunté de dónde eran, David se sorprendió. ¿Son tuyos, Roxana? ¿Has olvidado que los compraste? Yo sabía que no los había comprado, pero él estaba tan seguro que empecé a dudar de mí misma. Quizás realmente lo había olvidado, quizás los había comprado impulsivamente y lo había olvidado. Ahora lo entendía, eran de Tina y habían acabado accidentalmente en nuestra lavadora después de sus citas. ¿Cuántas cosas más había que no había notado o había malinterpretado? Cuando sonó el despertador a las 7 de la mañana, me levanté y fui a prepararle el desayuno, como había hecho cada mañana durante 5 años. Me temblaban las manos mientras rompía los huevos para la tortilla. David apareció en la cocina con camisa y corbata, como siempre, perfectamente planchadas. Buenos días, cariño, le dije, poniendo el plato delante de él. Buenos días, murmuró sin levantar la vista del teléfono. Me senté enfrente con una taza de café y lo observé mientras comía. El mismo hombre al que había amado durante 5 años. El mismo cabello castaño, la misma cicatriz en la barbilla por una lesión infantil de la que me habló en nuestra segunda cita.
Las mismas manos que antes acariciaban mi rostro con tanta ternura y ahora acariciaban a Tina. Hoy puede que me quede hasta tarde, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Tengo una reunión importante con un nuevo cliente. Claro, respondí. ¿Y cómo se llama? David levantó la cabeza y me miró con ligera sorpresa. ¿Quién? El cliente. Solo por curiosidad. Se quedó callado un segundo y luego respondió. Anderson, James Anderson, está considerando la posibilidad de firmar un gran contrato con nosotros. Asentí y sonreí. Suena prometedor. Espero que todo salga bien. Sí, yo también, dijo y volvió a mirar el teléfono. Tengo que irme. David se levantó, me besó en la sien y se dirigió al vestíbulo. Le oí ponerse la chaqueta y coger las llaves. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola. Me senté a la mesa de la cocina y miré su tortilla a medio comer. Por primera vez en 5 años de matrimonio, sabía con certeza que mi marido me engañaba y por primera vez en 5 años eso no me entristecía. Al contrario, sentía algo parecido al alivio. Por fin sabía la verdad. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con ella. Esa mañana, cuando David se fue a trabajar, por primera vez en 5 años, no me preparé inmediatamente para ir a la oficina. En lugar de eso, llamé a mi jefe y le dije que estaba enferma. De verdad me dolía la cabeza, así que no era una mentira total. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y miré las paredes de nuestro apartamento. Todo era tan familiar, las paredes beige que yo misma había pintado 3 años atrás, las fotos de nuestro viaje de boda sobre la cómoda, las plantas en el alféizar de la ventana que regaba cada mañana, pero algo había cambiado, quizás yo había cambiado. Me acerqué a nuestro dormitorio y abrí el cajón de David en la cómoda. Me temblaban las manos, nunca antes había rebuscado entre sus cosas. Me parecía una violación de la confianza, de un comportamiento indigno. Pero la conversación de ayer cambió las reglas del juego. Entre las carteras, corbatas y documentos, encontré algo que no esperaba, un montón de facturas de una tarjeta de crédito que yo desconocía. Los gastos eran impresionantes, restaurantes caros, Le Bernardin, Gramercy Tavern, lugares con los que soñaba, pero en los que nunca habíamos estado, joyerías, Tiffany's, Cartier, con sumas que me dejaban sin aliento, hoteles, el Plaza, el Ritz-Carlton, habitaciones por noche, cuando él decía que trabajaba hasta tarde, por una suma que triplicaba lo que solíamos gastar en un mes. La factura más antigua databa de junio del año pasado, así que llevaba más de un año. Recordé cómo el verano pasado David de repente se volvió menos cuidadoso con el dinero. Cuando le preguntaba por nuestros ahorros, me decía que todo estaba bajo control, que no debía preocuparme por las finanzas. Soy un hombre, yo tengo que preocuparme por eso, decía. Tú ya haces mucho por nuestra familia. Confía en mí en este asunto. Y yo confié en él como una tonta. Fotografié cada factura con mi teléfono. Mi mano ya no temblaba, al contrario, sentía una fría concentración que nunca antes había experimentado. Era como cuando trabajaba con los informes financieros en la oficina, metódica, atenta, sin emociones. El siguiente hallazgo fue un teléfono móvil, un viejo iPhone que no había visto en sus manos desde hacía meses. Estaba en el fondo de un cajón, debajo de un montón de documentos viejos y tarjetas de garantía. El teléfono estaba apagado, pero cuando lo encendí vi decenas de mensajes de Tina. Te echo de menos. Escrito a medianoche cuando él estaba acostado a mi lado. ¿Cuándo estaremos juntos por fin? Enviado por la mañana mientras le preparaba el desayuno. No puedo esperar a que llegue esta noche. Y ese día me dijo que tenía una reunión importante con unos clientes. Y lo más doloroso, las fotos de Tina en ropa interior que vi en nuestro lavadero, un body rojo de encaje que encontré hace 3 meses y sobre el que él dijo,
Es tuyo, cariño, solo que lo habías olvidado. Me sentí tan tonta por no recordar la compra. Tina con el collar que encontré en su maletín, las mismas perlas que le regaló a una compañera por su cumpleaños. Tina en la habitación de hotel que él pagó con nuestro dinero común. Ella estaba tumbada en la cama con sábanas blancas, sonriendo a la cámara, y en la mesita de noche había 2 botellas de champán. Me senté en el borde de la cama y revisé los mensajes uno por uno. Las fechas coincidían con sus retrasos en el trabajo. Las fotos fueron tomadas en los días en que él decía que se iba de viaje de negocios. Cuando yo supuestamente dormía, él le escribía: no puedo dormir sin ti. Cuando le preparaba la comida antes de otra reunión importante, él le enviaba una foto de nuestra cocina con la leyenda: pronto saldré del trabajo y volaré hacia ti. Todo nuestro último año fue una gran mentira. Entonces hice lo que años atrás me habría parecido imposible. Entré en su página de redes sociales. David nunca me había añadido como amiga. Decía que quería mantener su vida personal en privado. Las redes sociales son el cáncer de la sociedad moderna, decía. ¿Para qué exhibir nuestra felicidad? Ahora entendía por qué. Su perfil estaba lleno de fotos con Tina. Es cierto que mi rostro no aparecía en ellas. Normalmente eran fotos de comida en restaurantes, paisajes de sus viajes, su mano sosteniendo la de una mujer, pero sin rostros en el encuadre. Los pies de foto eran ambiguos: una noche maravillosa, la vida es bella. Con aquellos que realmente entienden, por fin me siento vivo. Los comentarios debajo de estas fotos eran desgarradores. Sus amigos claramente sabían de Tina. ¿Cuándo nos presentarás a la misteriosa desconocida? Ella realmente te ha cambiado. Por fin eres feliz. Es hora de deshacerte de la carga muerta en casa, amigo. Y yo me quedaba en casa esperando su regreso, preparando la cena y creyendo sus mentiras sobre el trabajo. Jake, su mejor amigo, le escribió hace un mes: ¿cuándo vas a romper con ella? Tina merece la pena arriesgarse. David respondió: por ahora todo va bien, en casa todo es estable y con Tina hay pasión. ¿Por qué cambiar algo? Comprendí que debía actuar de forma metódica. Las emociones solo me estorbarían. Cogí el cuaderno, el mismo en el que anotaba nuestros gastos familiares, y empecé a escribir todo lo que encontraba: fechas, cantidades, nombres de lugares. Poco a poco se fue perfilando el cuadro de la doble vida de mi marido. El siguiente paso fue investigar nuestras finanzas comunes. Siempre tuve acceso a nuestra cuenta principal, pero ahora revisé más detenidamente todas las transacciones del último año: retiradas regulares de grandes cantidades de efectivo, miles de dólares cada semana, transferencias a cuentas desconocidas, supongo que a su cuenta, pagos por servicios que yo desconocía: spas, salones de belleza, entrenadores personales, todo para ella. La mayor sorpresa me esperaba cuando llamé al banco y me enteré de que David había pedido un préstamo hipotecario sobre nuestro apartamento hacía 3 meses. Un préstamo de $50,000 del que yo no tenía ni idea. Cuando pregunté si podía obtener los documentos del préstamo, me dijeron que no era coprestataria y que no tenía derecho a esa información. Pero es nuestro piso compartido, dije. Puede ser, señora, pero el contrato de préstamo está a nombre del señor Rich. Tiene que dirigirse directamente a él. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. Nuestro piso que compramos juntos y por el que pagué la mitad de la entrada, ahora estaba en peligro y yo ni siquiera lo sabía. Me imaginé cómo vendrían los agentes judiciales y me echarían a la calle, mientras David y Tina se divertían en algún hotel. Supe que tenía que llamar a su trabajo. Quizás alguno de sus compañeros supiera algo. Marqué el número de su oficina y pedí que me pasaran con David Rich.
Lo siento, dijo la secretaria, pero el señor Rich ya no trabaja en nuestra empresa. Lo despidieron en enero. Enero, hace 3 meses. Cada mañana se vestía, cogía su maletín y se iba sola a un trabajo que no existía. Cada noche volvía a casa y me contaba cómo había ido el día, me hablaba de sus compañeros, de los proyectos. Todo era mentira. ¿Podría decirme por qué lo despidieron? Pregunté, tratando de mantener la calma. La secretaria se quedó callada un momento y luego respondió: lo siento, pero es información confidencial. Solo puedo decir que tiene que ver con una infracción de la política corporativa. Le di las gracias y colgué el teléfono. Infracción de la política corporativa. Quizás las relaciones con los compañeros de trabajo estaban prohibidas, o tal vez había robado algo, o había utilizado fondos corporativos para fines personales. Había muchas posibilidades y ninguna era agradable. Me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Encontré en internet el número de un detective privado, Marcus Stone. Según su currículum, se especializaba en casos de infidelidad conyugal y tenía experiencia en la policía. El coste de sus servicios era considerable, pero yo necesitaba pruebas irrefutables. Señora Rich, me dijo cuando le llamé, entiendo lo doloroso que es esto para usted, pero si realmente quiere saber la verdad, es mejor que se prepare para que sea aún peor de lo que cree. Estoy preparada, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que decía la verdad. Cuando a las 4 de la tarde oí el sonido de las llaves en la cerradura, rápidamente volví a colocar todas las cosas en su sitio y me senté en el sofá con una revista. David entró en la sala de estar con el aspecto de un trabajador cansado. Llevaba el mismo traje con el que había salido por la mañana, pero la corbata estaba mal colocada y tenía una mancha apenas perceptible de pintalabios en la camisa. Hola, cariño, le dije. ¿Qué tal el día? Difícil, respondió sentándose a mi lado y frotándose las sienes. Este nuevo proyecto me está dejando sin fuerzas. ¿Y tú? ¿Te encuentras mejor? Lo miré y pensé en la energía que se necesita para inventar cada día historias tan detalladas. Era un actor realmente talentoso. Sí, gracias. Solo estoy un poco cansada, respondí. ¿Qué proyecto es? No me lo has contado. David dudó un segundo y luego empezó a hablar de un complicado acuerdo con unos socios japoneses. Los detalles eran bastante verosímiles. Siempre había sabido mentir de forma convincente. Mencionó nombres de empresarios japoneses ficticios, habló de las peculiaridades culturales de las negociaciones, se quejó de las diferencias horarias y de la necesidad de levantarse temprano para atender las llamadas. Yo escuchaba y asentía, pero en mi cabeza solo daba vueltas una idea. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con este juego? Por la noche, mientras David se duchaba por segunda vez en el día, por cierto, eché un vistazo rápido a su teléfono. No había nuevos mensajes de Tina, pero en el calendario vi una nota para el día siguiente. Tina, almuerzo, Hotel Marriott. Así que mañana volvería a mentir sobre asuntos de trabajo y se iría al hotel con su amante. Durante la cena me habló de sus compañeros de trabajo inventados, de las nuevas intrigas en la oficina, de lo difícil que era trabajar con el nuevo jefe de proyecto. Incluso se inventó un nombre para él, Richard Anderson, y describió su carácter con todo detalle. Yo sonreía, hacía preguntas, interpretaba el papel de esposa interesada, pero por dentro algo se me helaba por dentro. ¿Y cómo es este Richard?, le pregunté. Alto, delgado, lleva gafas. Muy meticuloso, respondió David sin pensarlo 2 veces. Parece un tipo complicado. ¿Dónde trabajaba antes? En Chicago, en General Electric. Tiene mucha experiencia en comercio internacional. Los detalles se sucedían uno tras otro. David había practicado tanto mentir que le salía de forma totalmente natural.
Pensé, quizás siempre había sido así y yo no me había dado cuenta. Cuando nos acostamos, David, como siempre, me dio un beso de buenas noches y se durmió rápidamente. Yo me quedé tumbada en la oscuridad, planeando mis próximos pasos. Necesitaba pruebas, fotos, documentos, testimonios. Si llegaba al divorcio, quería estar preparada. Pensaba en lo rápido que se puede cambiar. Ayer era una esposa confiada que creía cada palabra de su marido y hoy estoy tumbada a su lado y tejo una telaraña como una araña que ha atrapado una mosca. Quizás David tenía razón cuando les decía a sus amigos que yo era ingenua, pero había una cosa que no sabía. La ingenuidad se puede curar y cuando eso ocurre el resultado es impredecible. Me dormí pensando que al día siguiente empezaría a actuar y que él nunca lo vería. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le dije a David, cariño, me he apuntado a un curso de floristería. Levantó la cabeza del teléfono y me miró sorprendido. ¿Floristería? ¿Para qué? Siempre he soñado con aprender a hacer bonitos ramos. Sonreí con tanta naturalidad que me sorprendí a mí misma. Y en general quiero probar algo nuevo. Quizás incluso montar mi propio negocio algún día. ¿Cuánto cuesta?, me preguntó inmediatamente. $300 por el curso, pero es una inversión en el futuro. Vi cómo intentaba calcular si eso afectaría a sus gastos con Tina. Bueno, si eso te hace feliz, volvió a mirar el teléfono. ¿Cuándo empiezas? Hoy después del trabajo. Clases 3 veces por semana, 2 horas cada una. Eso me daría 6 horas a la semana para mis propios asuntos. David asintió y se fue a prepararse, mientras yo me quedaba en la cocina, mirando sus huevos revueltos a medio comer y pensando, qué fácil le ha resultado creerme. Al parecer, cuando mientes constantemente, no sospechas de las mentiras de los demás. La primera parada después del trabajo fue la oficina de la abogada Melissa Hartwell, que me recomendó una amiga. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y rubio y una mirada fría que dejaba claro desde el primer momento que no valía la pena engañarla. Señora Rich, me dijo cuando le conté mi historia, tiene varios problemas. En primer lugar, usted no es copropietaria del crédito, lo que complica el asunto. En segundo lugar, si su marido está realmente desempleado, puede declarar que no puede pagar la pensión alimenticia. En tercer lugar, necesita pruebas irrefutables de infidelidad. ¿Qué pruebas? Fotografías, vídeos, testimonios de testigos, documentos sobre gastos, cuantas más mejor, y todo debe obtenerse por medios legales. Me dio la tarjeta de visita del detective. Marcus Stone es uno de los mejores de la ciudad. Es caro, pero profesional. La siguiente cita fue con el propio Marcus. Resultó ser un hombre de unos 50 años, un ex policía de ojos cansados y modales suaves. Señora Rich, he llevado cientos de casos similares, dijo, y puedo decirle una cosa. Se sorprenderá al saber hasta qué punto se puede estudiar la vida de una persona en unas pocas semanas. ¿Qué va a hacer exactamente? Vigilancia, fotografía y grabación de vídeo, comprobación de transacciones financieras, redes sociales, posiblemente entrevistas a conocidos. El coste es de $500 al día más gastos. Calculé mis ahorros, aquellos que David no conocía. Serían suficientes para una semana o dos de trabajo del detective. Acepto, dije. Una cosa más, añadió Marcus. Prepárese para que la verdad sea más dolorosa de lo que cree. A menudo no se trata solo de una aventura, sino de toda una red de engaños. De camino a casa, pensé en sus palabras. ¿Qué más me está ocultando? Quizás Tina no es la única. Cuando volví a las 8, David estaba sentado frente al ordenador en el vestíbulo. ¿Qué tal las clases?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Genial, hemos estudiado los fundamentos de la composición.
Mañana haremos un ramo de rosas, dije con tanto entusiasmo que casi me lo creí. Qué bien, murmuró y volvió a la computadora. Me acerqué y vi en la pantalla un chat con Tina. No puedo esperar a mañana, escribía ella. Yo tampoco, respondía él. ¿Qué proyecto es ese?, pregunté inocentemente. David cerró rápidamente la ventana. Cosas del trabajo. Aburrido. Al día siguiente, después de las clases de floristería, quedé con Marcus en una cafetería cerca de casa. Los primeros resultados, dijo, mostrándome una tableta con fotos. Tu marido se reunió con Tina Johnson hoy a las 3 en el Hotel Marriott. Estuvieron allí 3 horas. En la foto, David besaba a una mujer junto al ascensor del hotel. Era más joven que yo, con el pelo largo y oscuro y una figura de modelo. Eso no es todo, dijo Marcus mostrando otras fotos. Fueron juntos de compras. Él le compró un vestido en una boutique por $1,500. Miré las fotos y sentí una extraña tranquilidad. No era dolor ni ira, solo una fría certeza. Sigue vigilándolos, dije. Esa noche David me contó que había pasado todo el día en reuniones con socios japoneses. Son tan pedantes, se quejó. Discuten cada detalle 50 veces. Pobrecito, le dije con compasión. ¿Y dónde se celebraron las reuniones? En la oficina, donde si no, respondió sin pensarlo. Asentí y me fui a preparar la cena, pero por primera vez en muchos meses cociné con una sonrisa. Me gustaba pillarle en sus mentiras. Una semana después me encontré por casualidad en el portal con un vecino del piso de arriba. Robert King, de 33 años, trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Nos habíamos saludado varias veces en el ascensor, pero nunca habíamos hablado mucho. Hola, Rox, dijo cuando nos encontramos juntos en el ascensor. ¿Cómo estás? Parecía cansado, con barba de varios días y ojeras. Bien, ¿y tú? No tienes muy buen aspecto, le dije. Me estoy divorciando, dijo con una sonrisa triste. Resulta que mi mujer me ha estado engañando durante 1 año y medio, con mi socio. Algo en sus palabras me conmovió. Lo siento mucho, le dije con sinceridad. No pasa nada. Más vale tarde que nunca saber la verdad. Me miró con más atención. ¿Y cómo está tu David? Ya hace tiempo que no lo veo. Está muy ocupado con el trabajo, respondí automáticamente. Qué suerte tiene, dijo Robert. Hoy en día un trabajo estable es una rareza. Cuando el ascensor se detuvo en mi piso, me preguntó de repente, oye, ¿te apetece tomar un café algún día? Solo para charlar. Creo que ambos estamos pasando por momentos difíciles. Lo miré y de repente comprendí que podría ser útil. Si David puede tener sus pequeños secretos, ¿por qué no puedo tenerlos yo? ¿Por qué no?, dije. Mañana después del trabajo. Al día siguiente le volví a hablar a David de los cursos de floristería y me fui a la cafetería a reunirme con Robert. Ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana y cuando me vio, sonrió. Gracias por venir, dijo. Sinceramente, solo necesitaba hablar con alguien. Hablamos durante 2 horas. Robert me contó sobre su divorcio, sobre cómo no se había dado cuenta de lo obvio durante tanto tiempo. Yo lo escuchaba y pensaba, nuestras historias son extrañamente similares. ¿Y tú?, me preguntó finalmente. ¿Todo bien en casa? Quería decir, como siempre, todo va genial. Pero en lugar de eso decidí arriesgarme. No muy bien, le dije. Creo que mi marido me está engañando. Robert se inclinó hacia mí. ¿Quieres hablar de ello? Y le conté todo, sobre la conversación que había escuchado, sobre las pruebas que había encontrado, sobre el detective. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que eres más fuerte que yo. Yo me derrumbé cuando descubrí la verdad, pero tú sigues adelante. No sé si es fuerza o simplemente rabia, respondí.
Quizás sea lo mismo, sonrió. Lo importante es que no dejes que te convierta en una tonta. Cuando volví a casa, David estaba sentado en el sofá con el teléfono. ¿Qué tal las clases?, preguntó como de costumbre. Genial, respondí. Hoy hemos hecho un ramo de lirios. Ha quedado muy bonito. Me senté a su lado y apoyé la cabeza en su hombro. Él se estremeció. Hacía mucho que no hacíamos eso. David, le dije suavemente, ¿y si realmente abro una floristería? ¿Qué opinas? No lo sé, respondió sin soltar el teléfono. Es arriesgado. Se necesita mucho dinero para empezar. ¿Y si encuentro inversores? ¿Qué inversores?, preguntó mirándome. No sé, quizás alguno de tus compañeros se interese. David se tensó. No hay que mezclar el trabajo con la vida personal, dijo bruscamente. Claro, sonreí. Solo eran ideas en voz alta, pero vi cómo se ponía nervioso. Temía que yo empezara a interesarme por su trabajo. Al día siguiente, Marcus me enseñó nuevas fotos de David y Tina en un restaurante, en el parque, cerca de su casa. En todas las fotos se comportaban como una pareja enamorada. Hay algo más, dijo el detective. He revisado sus redes sociales. Parece que ella tampoco sabe que su marido está casado. Me enseñó su página de Instagram, fotos con David, con leyendas como con mi amor, mi media naranja, la mujer más feliz del mundo. ¿Ella cree que son pareja?, pregunté. Eso parece. Quizás él le miente sobre el divorcio o algo así. Miré las fotos y de repente sentí algo nuevo, no ir hacia ella, sino casi lástima. Ella también era víctima de sus mentiras. Esa noche, mientras David se duchaba, cogí su teléfono. Había muchos mensajes nuevos, todos de Tina. ¿Cuándo te vas a divorciar por fin? Estoy harta de esconderme, escribía ella. Pronto, querida, es un proceso complicado, respondía él. ¿Y ella sospecha algo? No, Roxana es muy ingenua. Se creería cualquier cosa. Dejé el teléfono en su sitio y sonreí. Él seguía creyéndome una tonta ingenua, pero mañana el detective me entregará el expediente completo sobre él y Tina, y dentro de una semana me reuniré con el abogado para ultimar los detalles. Cuando David salió de la ducha, me acerqué a él y lo abracé. Te quiero, le dije. Él me miró sorprendido. Yo también te quiero, respondió automáticamente, pero yo solo veía irritación en sus ojos. Le estaba impidiendo pensar en Tina. David, le dije mirándole a los ojos, ¿y si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Hace tiempo que no descansamos juntos. No puedo, respondió rápidamente. ¿El trabajo? ¿El sábado? Sí, una presentación importante para los japoneses. Asentí y lo dejé ir. Pero yo pensaba, el sábado Marcus los fotografiará en el motel de las afueras al que van a ir. Lo sabía por su agenda. Cuando nos acostamos, David rápidamente me dio la espalda y yo me quedé tumbada planeando su caída. Es extraño, pero me gustaba. Por primera vez en años me sentía más inteligente que él, más fuerte, más preparada. Quizás Robert tenía razón. La ira y el poder son realmente lo mismo. O tal vez simplemente me había convertido por fin en la mujer que siempre podría haber sido si no hubiera gastado toda mi energía en mantener la ilusión de un matrimonio feliz. En cualquier caso, mañana comenzaba un nuevo juego y esta vez yo ponía las reglas. El cumpleaños de David era el sábado 20 de abril. Normalmente lo celebrábamos modestamente, con una pequeña cena en casa o en un restaurante con algunos amigos, pero este año decidí organizar una verdadera fiesta. Cariño, le dije una semana antes de su cumpleaños, quiero darte una sorpresa, una verdadera fiesta con todos tus amigos. David me miró sorprendido. Roxa, sabes que no me gustan las grandes compañías, pero vas a cumplir 35 años. Es una fecha importante. Le sonreí con toda la sinceridad posible.
Además, últimamente has estado trabajando mucho. Te mereces un descanso con tus amigos. No sé, parecía preocupado. ¿Y si tengo trabajo? ¿El sábado? Vamos, hombre, puedes dedicarte un día a ti mismo. Veía cómo razonaba. Por un lado no quería arriesgarse, por otro renunciar a su propio cumpleaños sería extraño. Está bien, dijo finalmente, pero nada grandioso, por supuesto. Solo amigos íntimos. Los días siguientes me dediqué a los preparativos. Llamé por teléfono a todos sus amigos, Jake, Mike, Steve, sus esposas. Todos prometieron venir. Luego encontré el número de teléfono de Tina en las redes sociales y la llamé. Hola. Su voz sonaba joven y alegre. Hola Tina, soy Roxana, la esposa de David. Pausa, luego. Oh, hola, ¿qué pasa? Nada malo. Solo le estoy preparando una sorpresa para su cumpleaños y quería invitar a todos sus compañeros de trabajo. David habla mucho de ti. ¿De mí? Su voz parecía sorprendida. Sí, dice que eres la mejor del equipo. Sería genial que vinieras. Y trae a tu marido, por supuesto. ¿Mi marido? Ahora había tensión en su voz. Bueno, David dijo que estabas casada, ¿o me equivoco? Hubo una larga pausa. No, no te equivocas, dijo ella finalmente. Está bien, iremos. Cuando colgué el teléfono me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por la expectación. En una semana todo habría terminado. Marcus me proporcionó un expediente completo. Fotos, vídeos, extractos bancarios, copias de documentos sobre el crédito. Todo estaba ordenado en una bonita carpeta con etiquetas y fechas. No hace falta nada más, dijo. Tienes pruebas suficientes para cualquier tribunal. La abogada Melissa revisó los materiales y asintió con satisfacción. Este es uno de los mejores casos que he visto. Su marido no se ha dejado ninguna puerta abierta. La mañana de su cumpleaños me levanté temprano y empecé a preparar todo. David dormía. A medianoche había estado hablando por teléfono en el baño durante mucho tiempo, seguramente con Tina. Preparé sus platos favoritos: lasaña, tarta de chocolate, ensalada César. Todo tenía que ser perfecto. Qué bonito despertar, dijo cuando se despertó y vio la mesa puesta. Gracias, cariño. Me besó en la sien y sentí repugnancia, pero sonreí. Feliz cumpleaños, David. Espero que recuerdes este día para siempre. Estoy seguro de que sí. Sonrió y se sentó a desayunar. El día transcurrió tranquilamente. David intentó salir, dijo algo sobre el gimnasio, sobre una reunión con Jake, pero yo encontraba excusas para retenerlo en casa. Ayúdame a limpiar. Tenemos que ir a comprar vino. Quiero que estés conmigo en tu cumpleaños. Él se enfadaba, pero no podía discutir. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Jake con su esposa Emily, Mike con su nueva novia, Steve con Carol. Todos estaban de buen humor, con regalos y sonrisas. ¿Dónde está el homenajeado?, gritó Jake. Aquí está, dije, abrazando a David por los hombros. Mi querido marido. David parecía un poco tenso, pero rápidamente se relajó en compañía de sus amigos. Hablaban, reían, bebían cerveza, como en los viejos tiempos. A las 7 llegó Tina. Vino con su marido, un hombre alto y delgado de unos 40 años con el pelo pelirrojo. David casi se atraganta con la cerveza cuando los vio en la puerta. Oh, aquí están los compañeros de David, dije alegremente. Pasen, pasen. Roxa, esta es Tina, dijo David con voz ronca. Y este es Dan, se presentó el marido de Tina. Encantado de conocer por fin a la esposa de David. Tina habla mucho de ti. Vi cómo David y Tina intercambiaban una rápida mirada. Ella parecía preocupada, él aterrado. Yo también he oído hablar mucho de ti, le dije a Tina. David siempre elogia a sus mejores empleados. La fiesta continuó. Los invitados charlaban, comían y se divertían. Tina y Dan se mantenían un poco al margen,
ya que era evidente que no conocían al resto de invitados. David se acercaba a Tina de vez en cuando y le susurraba algo al oído. Ella asentía, pero parecía cada vez más incómoda. A las 9, cuando todos habían bebido un poco y se habían relajado, golpeé la copa con una cucharilla. Amigos, atención, quiero brindar por mi querido marido. Todos se callaron y se volvieron hacia mí. David sonreía, pero yo veía tensión en sus ojos. David, empecé. Llevamos juntos 5 años y durante todo este tiempo me has sorprendido con tu ingenio, tu creatividad, tu capacidad para contar historias increíbles. Algunas personas se rieron. David asintió sin entender claramente a dónde quería llegar. Pero lo que más me sorprende es cómo sabes combinar las diferentes facetas de tu vida: el trabajo, el hogar, los amigos. Miré a Tina, los compañeros. Eres un auténtico maestro del equilibrio. Tina se sonrojó. Dan la miró con sorpresa. Por eso he decidido hacerte un regalo especial. Me acerqué a la cómoda y cogí la carpeta que había preparado. Un álbum de fotos de tu vida durante el último año. Abrí la carpeta y saqué la primera foto. David y Tina delante del Hotel Marriott. Aquí estás en una importante reunión de negocios, dije en voz alta. David palideció. Tina se llevó la mano al corazón. Dan se acercó para ver la foto. Y aquí están discutiendo los términos del contrato durante una cena romántica. Mostré la siguiente foto. Se hizo el silencio en la sala. Jake bajó la copa. Emily abrió la boca. Todos miraban alternativamente la foto y a David. Roxa, susurró David, ¿puedo explicarlo? Claro que puedes, sonreí. Siempre puedes explicarlo, como el recibo del restaurante, o ese collar en el maletín, o el préstamo de 50,000 con nuestra casa como garantía. ¿Un préstamo?, repitió Jake. Sí, pidió un préstamo hace 3 meses. La verdad es que se olvidó de decírmelo. Dan me quitó la foto y la miró atentamente. Tina dijo en voz baja, ¿qué significa esto? Tina se echó a llorar. David se abalanzó sobre mí. Roxa, para. No es lo que piensas. ¿Y qué es?, pregunté, alejándome de él. Quizás les cuentes a todos cómo me llamabas dulce tonta delante de tus amigos, o cómo alardeabas de que me trago todas tus mentiras. Jake bajó la cabeza, Mike se rascó la nuca, Steve miró a Carol. O contarás que te despidieron del trabajo en enero y yo todavía no lo sé. ¿Te despidieron?, se sorprendió Mike. David me miraba con odio. Estás loca, siseó. Quizás, dije, y tomé algunas fotos más, pero no ciega, a diferencia de Tina. Me volví hacia ella. Tina, ¿sabías que estaba casado? ¿También te mintió sobre el divorcio? Ella lloraba aún más fuerte. Dan le puso la mano en el hombro. Responde, le dijo con dureza. Él dijo que se iba a divorciar, susurró Tina, que solo vivía contigo por aparentar, que pronto todo terminaría. Dan se volvió bruscamente hacia David. ¿Le prometiste que te casarías con ella? David guardó silencio. La habitación estaba tan silenciosa que solo se oía el llanto de Tina. Y con mi dinero, añadí, todo lo que gastaba en ti era de nuestra cuenta conjunta. Dan apretó los puños. Cabrones, dijo y le dio un puñetazo a David en la mandíbula. David cayó al suelo. Los invitados dieron un grito ahogado. Emily se cubrió la cara con las manos. Dan, para, gritó Tina. Tú también eres guapa, le respondió él. ¿Te acostaste con un hombre casado durante 1 año y medio y pensaste que eso era normal? No lo sabía. ¿No lo sabías? Nunca te preguntaste por qué no podía venir a casa, porque todas las citas eran en hoteles, porque nunca viste su apartamento. Tina lloraba sin responder. David se levantó del suelo frotándose la mandíbula. Y todos a casa, dijo. La fiesta ha terminado. Para ti sí, me acerqué a él.
Mañana por la mañana harás las maletas y te irás. El abogado ya tiene todos los documentos preparados. Esta casa también es mía. Lo era hasta que la hipotecaste sin mi consentimiento. Ahora es mío hasta que el tribunal decida lo contrario. Los invitados comenzaron a marcharse. Nadie sabía qué decir. Jake se acercó a mí. Roxa, lo siento. No sabíamos que él se comportaba así contigo. ¿No lo sabían? Lo miré. ¿Y quién se reía cuando él contaba lo ingenua que era yo? ¿Quién le incitó a separarse por Tina? Jake se sintió avergonzado. Era solo que pensabais que era divertido ver cómo me engañaba. No respondió nada y se marchó. Cuando todos se marcharon, solo quedamos David y yo en el apartamento. Estaba sentado en el sofá, agarrándose la mandíbula. Lo has destrozado todo, dijo. Yo me reí. Tú lo has destrozado todo, yo solo he mostrado la verdad. Tina nunca me perdonará. ¿Esperabas que te perdonara? Después de descubrir que la habías engañado durante 1 año y medio, me miró con tal odio que retrocedí involuntariamente. Lo hiciste por venganza. Claro. ¿Y qué? ¿Te sientes mejor? Me quedé callada. ¿De verdad cómo? Estaba de pie en medio del salón destrozado, mirando al hombre al que una vez amé. Y de repente me di cuenta de que no me sentía mejor. En absoluto. La venganza que tanto había deseado resultó ser vacía. Sí, David había sido humillado. Sí, su engaño había sido descubierto. Pero yo no sentía triunfo, solo sentía cansancio y un sabor amargo en la boca. Vete de aquí, le dije en voz baja. Con mucho gusto. Se fue al dormitorio a hacer las maletas y yo me quedé sentada en la cocina entre los restos del pastel pensando, ¿qué esperaba? ¿Qué sería más fácil? ¿Que el dolor desaparecería? El dolor no se fue, simplemente cambió. En lugar del dolor de la traición, llegó el dolor del vacío. En lugar de ilusiones, la fría realidad. Cuando David se fue llevándose 2 maletas y dejando las llaves sobre la mesa, me quedé sola en el apartamento que de repente me pareció extraño. Todo estaba en su sitio, pero todo había cambiado. Miré las fotos de nuestra boda en la estantería y pensé, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo dejó de quererme? ¿Me quiso alguna vez? O tal vez la pregunta era otra. ¿Cuándo dejé de quererme a mí misma hasta tal punto que le permití tratarme así? Recogí la mesa y lavé los platos. Tiré las flores que David me había regalado una semana antes de su cumpleaños. Ahora sabía que era solo una tradición, nada más. Luego me senté en el sofá y me puse a llorar, no por lástima hacia mí misma ni por enfado hacia él, por darme cuenta de que 5 años de mi vida habían pasado en una ilusión y que la venganza no podía devolverme el tiempo perdido. Afuera había anochecido y yo estaba sentada en la oscuridad pensando, ¿y ahora qué? ¿Quién soy sin él? ¿Quién soy sin este papel de esposa engañada? Por primera vez en muchos años tuve que buscar la respuesta a esta pregunta por mí misma. El año pasó más rápido de lo que esperaba. Cuando miro atrás, me parece largo y corto al mismo tiempo. Largo por el dolor y los cambios, corto por la cantidad de cosas que tuve que pasar. Los primeros meses después de ese cumpleaños fueron difíciles. El divorcio se prolongó durante 5 meses. David intentó quedarse con parte del piso, alegando que también había invertido dinero en él. Pero Melissa resultó ser una abogada realmente buena. Cuando el tribunal se enteró de los créditos ocultos y los gastos en su amante, David no solo no obtuvo nada, sino que además tuvo que pagarme una indemnización. Vendí ese apartamento. No podía seguir viviendo allí. Cada rincón me recordaba nuestra vida juntos, que resultó ser una mentira. Compré un pequeño apartamento de una habitación en otra zona, luminoso y moderno. Por primera vez en muchos años, amueblé la casa solo para mí. Elegí los colores, los muebles y los cuadros que me gustaban a mí y no a nosotros.
También tuve que cambiar de trabajo, no porque estuviera mal en la antigua empresa, sino porque quería empezar de cero. Encontré un puesto de contable jefe en una empresa mediana de TI. El sueldo era más alto, los compañeros eran más jóvenes y enérgicos y el trabajo era más interesante. Mi nueva jefa, Lindsay, una mujer de 38 años, divorciada y con 2 hijos, me cayó bien desde el primer momento. Roxa me dijo el primer día: no sé qué ha pasado en tu vida anterior, pero veo que estás lista para cambiar. Eso está bien. Aquí valoramos a las personas que no tienen miedo de crecer. Me apunté a clases de español, siempre había soñado con aprenderlo. Me apunté al gimnasio, no para complacer a mi marido como antes, sino porque quería cuidar de mí misma. Empecé a leer libros que había dejado de lado durante años, a ver películas para las que no teníamos tiempo. Lo más difícil fue aprender a confiar en mí misma de nuevo. Después de vivir tanto tiempo en una ilusión, dudaba constantemente de mis juicios. ¿Entiendo bien la situación? ¿No me estoy engañando a mí misma otra vez? ¿Vale la pena confiar en esta persona? Robert me ayudó. Después de aquella fiesta empezamos a vernos más a menudo, no como pareja, sino como dos personas que estaban pasando por cosas similares. Él entendía lo que era sentirse como un tonto al que habían engañado durante años. Entendía la ira, la vergüenza, el deseo de venganza y al mismo tiempo el vacío que deja la venganza. Sabes, me dijo una vez, mientras tomábamos un café en el parque, al principio pensaba que quería castigarlos, a mi ex y a su pareja. Planeé cómo arruinar su negocio, contarle a todo el mundo la verdad, hacer que se arrepintieran. ¿Y qué pasó? Entonces me di cuenta de que eso requería demasiada energía, energía que se puede gastar en algo mejor. Intentamos estar juntos como pareja. Parecía lógico. Nos gustábamos, entendíamos los problemas del otro, teníamos mucho en común. Salimos juntos durante varios meses, fuimos al cine, nos preparamos la cena el uno al otro, incluso dormimos juntos, pero algo no encajaba. Roxa me dijo una noche mientras estábamos tumbados en su cama: creo que estamos intentando construir una relación por motivos equivocados. ¿Qué quieres decir? No estamos juntos porque nos queramos, sino porque tenemos miedo de estar solos. Eso no es bueno para ninguno de los dos. Tenía razón, rompimos como pareja, pero seguimos siendo amigos. Buenos amigos, sin rencores ni resentimientos. Unos 8 meses después de la ruptura, David intentó volver. Me llamó una noche, reconocí su número y estuve pensando mucho tiempo si debía coger el teléfono. Roxa, su voz sonaba cansada. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? En persona, ¿podemos vernos? Quedamos en una cafetería cerca de mi antigua oficina. David tenía mal aspecto, había adelgazado, envejecido y tenía ojeras. Llevaba el mismo traje que llevaba un año atrás, pero ahora parecía barato y pasado de moda. ¿Qué tal?, me preguntó cuando nos sentamos a la mesa. Bien, respondí lacónicamente. He oído que has cambiado de trabajo. Sí, hizo una pausa y jugueteó con la taza de café. Roxa, he venido a pedirte perdón. Lo miré y no sentí nada, ni ira, ni lástima, ni satisfacción, simplemente nada. Y decirte que me he dado cuenta de que eras lo mejor que tenía. David, déjame hablar, dijo levantando la mano. Fui un idiota. Arriesgué lo más valioso ¿por qué? ¿Por la aventura? ¿Por sentir que aún era joven? No lo sé. ¿Y Tina? Él hizo una mueca. Tina volvió con su marido, hicieron terapia de pareja y decidieron darle otra oportunidad. Y a mí me odia. Dice que le he arruinado la vida. Lo entiendo. Roxa se inclinó hacia mí. Quiero que sepas que nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando estaba con ella. Lo miré y pensé, quizá incluso cree lo que dice.
Quizás realmente pensaba que me quería mientras me llamaba tonta y se gastaba nuestro dinero en su amante. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó. Sé que será difícil, sé que tengo que volver a ganarme tu confianza, pero estoy dispuesto a esforzarme. Me terminé el café y lo miré. No, dije. ¿Por qué? ¿No puedes perdonarme? Sí puedo, ya te he perdonado. Entonces, pero no quiero estar contigo, David. Se quedó callado. No porque me hayas engañado, no porque me hayas mentido, sino porque ya no soy la persona que puede ser feliz contigo. Puedo cambiar, quizás, pero yo ya he cambiado y me gusta como soy ahora. Se quedó sentado en silencio mirando la mesa. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó por fin. No, y no es porque te esté esperando. Nos despedimos educadamente como viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Él no intentó convencerme, yo no le expliqué mi decisión con más detalle. Simplemente nos despedimos. De camino a casa pensaba, es curioso lo poco que he sentido. Hace un año esta conversación me habría roto el corazón o me habría enfurecido hasta la locura. Y ahora nada, se convirtió en un extraño del pasado para mí. En los últimos meses me sentí más segura. En el trabajo me confiaron un gran proyecto y lo hice de maravilla. Lindsay incluso insinuó un posible ascenso. Me fui de vacaciones a Europa sola por primera vez en mi vida. Visité París, Roma y Barcelona. No me fotografié a mí misma con los monumentos de fondo, sino lo que me gustaba. Cafeterías callejeras, puertas antiguas, flores en los balcones. Mi madre dejó de preguntarme cuándo encontraría un nuevo marido. Al principio estaba preocupada, pensaba que me encerraría en mí misma y dejaría de confiar en los hombres en general, pero cuando vio lo tranquila y feliz que estaba, se tranquilizó. Roxa me dijo durante nuestra última comida, te ves mejor que en todos los años que estuviste casada con David. Me siento mejor, le respondí con sinceridad. Pero no querrás quedarte sola para siempre, ¿verdad? Reflexioné sobre su pregunta. Mamá, no me importa volver por a encontrar el amor, pero no cualquier amor, solo uno que no me haga volver a perderme a mí misma. Hoy es sábado, estoy sentada en una nueva cafetería cerca de mi casa y leyendo un libro. Este lugar abrió hace un mes y me gusta. Es acogedor, no muy ruidoso y tiene buen café. En la mesa de al lado hay un hombre de unos 35 años trabajando con su ordenador portátil. Lleva varias semanas viniendo aquí, normalmente los fines de semana. Hemos cruzado la mirada varias veces y nos hemos sonreído. Hoy se acerca a mi mesa. Disculpe, dice, pero está leyendo a Márquez, mi libro favorito. Miro la portada. 100 años de soledad. Lo estoy releyendo, le digo. Lo leí por primera vez en la universidad, pero entonces no entendí ni la mitad. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la soledad no siempre es mala. Él sonríe. ¿Puedo sentarme? Por cierto, me llamo Devin. Roxa. Se sienta frente a mí y hablamos de libros. Resulta que es ingeniero en una empresa que diseña puentes. Hace poco se mudó a la ciudad desde otro estado. ¿Por qué te mudaste?, le pregunto. Me divorcié, responde con sencillez. Decidí empezar de cero. Me gusta que no intente adornar la realidad ni justificarse. ¿Hace mucho?, le pregunté. Hace 6 meses. ¿Y tú? Hace un año. Nos miramos y veo algo familiar en sus ojos. No dolor, sino el recuerdo del dolor, la comprensión de que la confianza no es algo innato, sino algo que hay que ganarse. Sinceramente, dice, por ahora no busco una relación seria. Supongo que aún no estoy preparado. Yo tampoco, respondo, y es verdad. Pero estaría bien tener a alguien con quien hablar de vez en cuando, de libros, películas, la vida. Estaría bien, coincido, quedamos en vernos el próximo fin de semana, solo para charlar, sin compromisos ni expectativas.
Cuando se va, me quedo en la cafetería una hora más, termino de leer el capítulo y pienso en lo extraña que es la vida. Hace un año planeaba vengarme de mi marido por su infidelidad. Pensaba que la venganza me daría satisfacción y cerraría todas las heridas, pero en lugar de eso simplemente hice espacio para una nueva vida. Quizás Devin forme parte de esa vida, quizás no. Por ahora eso no importa. Lo importante es que vuelvo a ser capaz de disfrutar de las cosas sencillas. Un buen café, un buen libro, una conversación interesante. Lo importante es que ya no tengo miedo de estar sola y por lo tanto puedo elegir con quién estar. Cierro el libro y miro por la ventana. En la calle es primavera, brilla el sol, la gente va a algún sitio con sus asuntos y sus sueños. Y yo también voy, no huyendo de algo, sino hacia algo, hacia una vida que por fin me pertenece solo a mí. Esta no es una historia de princesas y príncipes, es la historia de una mujer que descubrió que el mejor amor es aquel que no te obliga a traicionarte a ti misma y que la mayor felicidad es cuando te gustas lo suficiente como para no conformarte con menos de lo que mereces. Quizás en algún lugar, David siga diciéndoles a nuevas mujeres lo especiales que son para él. Quizás Tina esté tratando de olvidar ese año en el que creyó en las mentiras de otra persona. Quizás sus historias aún no hayan terminado y la mía solo está comenzando.